Hay una cifra que define la economía moderna, una cifra tan gigantesca que es casi imposible de imaginar. 300 billones de dólares. Esa es la deuda mundial. Y claro, esto nos lleva a una pregunta que parece un acertijo. Hoy vamos a tratar de resolver esta paradoja. Si casi todos los países del mundo están endeudados, entonces, ¿a quién exactamente le debemos todo ese dinero? Y esta es la pregunta clave, ¿no? Si una nación le debe a otra y esa otra le debe a otra más, ¿quién está al final de la cadena recibiendo todo el dinero? A simple vista parece que no tiene lógica, pero la respuesta es fundamental para entender cómo funciona, de verdad, el motor de la economía global. 300 billones de dólares. A ver, para que nos demos una idea de qué tan masivo es esto, piensen en el valor de toda la economía del planeta en un año. Bueno, ahora multipliquen eso por 3. Esa es la escala del sistema financiero en el que vivimos. Entonces, ¿cómo es que esto es posible? ¿Cómo puede ser que la deuda total sea mucho, mucho más grande que todo el valor que se produce en el mundo y que el sistema no colapse? Bueno, vamos a explorar esta extraña paradoja. Para ponerlo en perspectiva, aquí se ve clarísimo. La deuda global es 3 veces más grande que toda la economía del planeta. Y esto, más que un dato curioso, es la primera gran pista de que aquí está pasando algo mucho más complejo de lo que parece. Miren este ejemplo para que vean lo enredado que está todo. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una deuda de 36 billones de dólares, y siempre se dice que China es uno de sus acreedores más grandes. ¿Pero qué creen? China también tiene su propia deuda de 18 billones. Es como un círculo. Todos piden prestado y al mismo tiempo, todos prestan. Para resolver este misterio moderno, a veces hay que echar un vistazo al pasado. Porque aunque los números de hoy son nuevos, la idea de la deuda es, de hecho, una de las más viejas de la historia de la humanidad. En el fondo, en su forma más básica, la deuda es solo una promesa. Imaginen que le prestan a un vecino un saco de granos porque su cosecha se perdió, y él promete devolvérselo en la siguiente, quizá con un poco más para agradecer. No hay contratos complicadísimos, solo confianza. Es la base de todo. A veces necesitas algo hoy, pero solo podrás pagarlo mañana. Claro, con el tiempo, esas promesas sencillas se fueron sofisticando. Para el siglo XV, los reyes empezaron a vender bonos para financiar sus guerras. Luego, en el siglo XX, especialmente después de las guerras mundiales y de que se eliminó el patrón oro en 1971, los países se dieron cuenta de algo. La deuda no solo servía para emergencias, podía ser usada para hacer crecer la economía. Y así se convirtió en la norma. Ok, ya entendimos un poco la historia, pero esto nos regresa a la pregunta original. Si todo es una red tan enredada, ¿quiénes son los verdaderos dueños de la deuda? Bueno, vamos a subirnos a este carrusel financiero para averiguarlo. La pregunta del millón es, cuando un gobierno emite bonos para pedir dinero prestado, ¿quién exactamente los está comprando? Y la respuesta no es una figura misteriosa en un cuarto oscuro moviendo los hilos del mundo. Son, principalmente, instituciones con las que lidiamos todos los días. Bancos comerciales, los fondos de pensiones que guardan los ahorros para el retiro, las compañías de seguros y, sí, también otros gobiernos. Y las cifras son bastante reveladoras. Pensemos en las aseguradoras. Más del 60% de su dinero, el dinero que guardan para pagar reclamos, está invertido en bonos de gobierno. ¿Y por qué? Porque se consideran una de las inversiones más seguras que existen. Lo mismo pasa con los bancos y los fondos de pensiones que manejan nuestros ahorros para el retiro. Y aquí es donde todo hace clic. El dinero que se deposita en un banco o el que va a un fondo de pensiones no se queda guardado bajo un colchón. Ese dinero se invierte. Y una parte muy importante se usa para comprar deuda del gobierno. O sea que, en esencia, los ahorros de la gente se convierten en préstamos para su propio gobierno. El gran secreto es que nos estamos prestando a nosotros mismos. Y este ciclo no es solo local, es completamente global. El dinero está fluyendo constantemente en círculos, de ahorradores a deudores y de vuelta. La deuda del mundo es más como un sistema circulatorio que como una montaña de cuentas por pagar. Esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica. Si este sistema es tan circular y extraño, ¿por qué dependemos tanto de él? ¿Por qué no simplemente dejamos de endeudarnos y ya? La respuesta es que, nos guste o no, la deuda se ha convertido en el motor de la economía moderna. Esta frase lo resume perfecto. La deuda ya no es un último recurso para una emergencia. Es la herramienta principal que usan los gobiernos para financiar de todo, desde escuelas y carreteras hasta para sacar a la economía de una recesión. Y los números lo confirman. En China, casi el 20% de todo el gasto del gobierno sale de la deuda. En Estados Unidos, la cifra es todavía más alta, cerca del 25%. Uno de cada $4 que gasta el gobierno es prestado. Es una inyección de dinero brutal a la economía.
A ver qué pasaría si un gobierno de repente dice, ya no pido prestado, pues tendría que recortar el gasto de una forma dramática. Y eso significa menos dinero circulando, empresas que ganan menos, gente que pierde su trabajo y por lo tanto gasta menos. El mismo ciclo que impulsa el crecimiento de repente se iría para atrás y nos llevaría a todos a una situación mucho peor. Pero claro, un motor que funciona con deuda también es un motor muy frágil. ¿Qué pasa cuando la confianza se pierde y ese ciclo de repente se rompe? El caso de Grecia en 2008 es el ejemplo perfecto. Los inversionistas entraron en pánico, dejaron de comprar los bonos griegos y, de la noche a la mañana, el país se quedó sin poder pedir prestado. El resultado fue catastrófico. Despidos masivos, recortes de sueldos de hasta el 30% y una economía que se hizo un 25% más pequeña en los años siguientes. Un verdadero colapso. Y además, hay que decirlo, este sistema no es igual para todos. Para países ricos como Alemania, sus bonos son vistos como súper seguros, entonces pueden pedir prestado muy barato. Pero para las naciones en desarrollo, la cosa es muy distinta. El costo de pedir prestado es altísimo, lo que los puede meter en una trampa de deuda, donde tienen que pedir más y más préstamos solo para pagar los intereses de los anteriores. Y si las cosas de verdad se salen de control, los resultados son devastadores. Un país puede empezar a imprimir dinero sin respaldo para pagar, lo que destruye el valor de su moneda y provoca una inflación brutal. O puede que los intereses de la deuda crezcan tanto que se coman todo el presupuesto, sin dejar nada para servicios básicos. Y el peor escenario es el default, cuando un país simplemente dice no puedo pagar. Eso congela por completo la economía. Es el game over. Y con esto volvemos a la paradoja del principio. La deuda global es un riesgo enorme, un peso constante sobre todos, pero al mismo tiempo es el cimiento sobre el que está construido todo nuestro sistema económico. Parece que no podemos vivir con ella, pero tampoco podemos vivir sin ella. Lo que nos deja con la pregunta final y la más incómoda de todas. Mientras la deuda sigue y sigue creciendo, ¿es este sistema sostenible a largo plazo? ¿O simplemente estamos pateando la lata hacia adelante, esperando un ajuste de cuentas que tarde o temprano tendrá que llegar? La respuesta definirá el futuro de la economía mundial. Y es una pregunta que ahora todos podemos empezar a hacernos.